Buenos días, bienvenidos a la sesión número 12 de Grandes Pintores. Mi nombre es Natalia Torrego y soy la profesora de esta asignatura. A lo largo de esta sesión vamos a analizar la vida de Andy Warhol y el movimiento artístico en el que se le incluye, que es el pop art. Vamos a empezar analizando lo que es el pop art. ¿En qué consiste este movimiento? Bueno, pues lo primero hay que decir que es un movimiento irónico de pintura que surge en 1960 en el norte de América. El pop art es una manifestación occidental que ha ido creciendo bajo la sombra de las condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial norteamericana. Esto es lo que hay que subrayar. El pop art crece bajo las condiciones capitalistas de Norteamérica, que es una sociedad puramente industrial, con lo cual se produce la americanización de la cultura de todo el mundo occidental. Esto es un concepto muy importante para el mundo del arte porque el pop art es un movimiento artístico el cual hace referencia a este capitalismo y a esta americanización del mundo en general. Es un arte eminentemente ciudadano, nacido en las grandes urbes y ajeno por completo a la naturaleza. Esto también hay que destacarlo. En el pop art no se hace ningún tipo de referencia a la naturaleza, sino que trata todo el rato de conceptos urbanos. El pop art nace principalmente en dos grandes ciudades. Digamos que la sede, la protagonista es Nueva York, pero también hay que destacar Londres como ciudad creciente dentro del movimiento artístico del pop art. Entonces, en cuanto al pop art, hay que destacar que es un movimiento artístico condicionado por el capitalismo y por la americanización del mundo. Estos son los conceptos principales que tenéis que tener en cuenta al hablar de pop art. Y también hay que subrayar y poner de manifiesto que el pop art no hace en ningún momento referencia a la naturaleza, solamente se centra, su objetivo es la urbe, el consumo en general, el consumo del ciudadano. Por lo tanto, en cuanto a temática, están motivados por la vida cotidiana, reflejan las realidades de una época y refuerzan el cambio cultural. Quieren hacer un llamamiento al cambio de la cultura. La Coca-Cola, los helados, el 7-Up, la Pepsi-Cola, la pasta de dientes, la sopa de conserva, los cigarrillos, se convierten en la iconografía de la sociedad de consumo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que va a ser la temática constante del pop art, la iconografía de la sociedad del consumo. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que los pintores del pop art van a pintar? Pues sobre todo productos incluso incluyendo las marcas comerciales como anuncios publicitarios. En cuanto a la técnica que emplean para conseguir estas pinturas, pues es un movimiento artístico que utiliza la técnica de la yuxtaposición de diferentes elementos y tiempos. Esto ya lo vimos anteriormente cuando hablábamos del cubismo, también del dadaísmo. Acordaros que en el cubismo hablábamos de que se pegaban trozos de papel de periódico en los lienzos. Pues el pop art va a hacer uso también de esta técnica, de la yuxtaposición de diferentes elementos.
¿Cuáles son estos elementos? Pues cera, óleo, pintura plástica, pero también con materiales de desecho, como fotografías, trapos viejos, collage, etcétera, etcétera. Es decir, que en el movimiento del pop art podemos ver lienzos con todo tipo de elementos pegados. Los objetos industriales, los carteles, los embalajes y las imágenes son los elementos de los que se sirven. Pues un cacho de cartel lo cortaban y lo pegaban. Un embalaje de un producto igual, lo cortaban y lo pegaban. Utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Aquí vemos dos palabras que hay que destacar dentro del pop art. Por un lado, tienen como objetivo producir o realizar una obra estética, y por otro lado también es una crítica de esta sociedad de consumo que se está produciendo a través del mundo realmente. Presenta elementos viejos como nuevos, característicos de la posmodernidad, es decir, que van a hacer uso tanto de elementos antiguos como elementos modernos. Estas son las técnicas que utilizan los artistas del movimiento del pop art, sobre todo yuxtaposición de objetos. Vamos a ver ahora el autor que vamos a analizar dentro del pop art. Está Lichtenstein también, que es muy famoso, pero bueno, yo creo que el más famoso, el que por lo menos conoceréis todos, es Andy Warhol. Entonces es en el pintor que nos vamos a centrar. Bueno, pues por un lado hay que decir que Andy Warhol, comúnmente conocido como Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense, hay que destacar que fue cineasta también, que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, esto hay que subrayarlo, primero era ilustrador, Warhol adquirió notoriedad mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. O sea que vemos que es multidisciplinar. Esta notoriedad vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. También su carácter hizo que Warhol saltara a la fama, por decirlo de una manera popular. Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos. Esto hay que destacarlo, la gran sociabilidad que tenía Warhol con muy diferentes grupos sociales. De hecho, ya hemos visto que se relacionaba desde grandes aristócratas y famosos de Hollywood hasta drogadictos y personas de una clase un poco más marginal. Fue un personaje polémico durante su vida. Algunos críticos le califican sus obras sobre todo como pretenciosas o bromas pesadas. Y desde su muerte en 1987 es objeto de numerosas exposiciones retrospectivas, análisis, libros y documentales. Además de ser recreado en obras de ficción como la película Una Short Andy Warhol y bueno, algunas más, pero quizás esta sea la más famosa. Vemos cómo Andy Warhol fue
polémico. De hecho, se planteaba si su obra realmente era obra de arte o era tomadura de pelo. Al margen de la fama y de la polémica, está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, debido a sus revolucionarias obras. Es decir, que un tiempo fue criticado e incluso se dudaba, algunos críticos dudaban de si su obra era realmente obra de arte o bueno, pues era una broma. Pero hoy en día nadie duda de que Andy Warhol es uno de los artistas más influyentes del siglo XX e internacionalmente reconocido. Bueno, pues vamos a pasar a analizar ahora algunas de sus obras más famosas, las obras que todos conocemos porque se han reproducido en numerosos objetos también. Y aparte ha habido pues muchísimas exposiciones de Warhol. Bueno, pues Warhol le envió a Bloom, que era un aristócrata que se movía en el mundo del arte, 32 lienzos de 20 por 16 pulgadas. Fijaros, 32 lienzos con representaciones de latas de sopa Camembert. Cada uno retratado uno de los diferentes sabores disponibles en esa época. Las 32 pinturas son muy similares. Cada una es una representación realista de la icónica lata de sopa Camembert roja y blanca, serigrafiada sobre un fondo blanco. Las pinturas tienen variaciones menores en los nombres que indican el sabor de cada sopa. La mayoría de estos nombres están escritos con letras rojas. O sea, fijaros, Andy Warhol realizó 32 lienzos representando los 32 tipos de sopa Camembert, los 32 sabores, mejor dicho, de sopa Camembert que había en el mercado en esa época. Y se hicieron famosísimas. Son representaciones realistas de esta marca y de este producto. Bueno, pues que sepáis que hay 32 lienzos y que cada uno de ellos representa a un sabor diferente. Aquí, si os fijáis, os he puesto dos, de las 32 pues dos. Una kitchen noodle y otra tomate. Una de tomate y otra de pollo. Pues así hasta complementar las 32. Veis que lo único que cambia es el nombre del sabor. Otro de los lienzos, o de uno de los lienzos más famosos de Andy Warhol, o que por lo menos todos conoceréis, es el díptico de Marilyn Monroe, ¿verdad? Bueno, pues es de 1962, es una serigrafía realizada por el artista americano Warhol y la pieza es una de las obras más conocidas del artista y ha sido alabada por varios críticos culturales. La pieza original es actualmente propiedad de la Galería Tate, que vamos a ver otros ejemplos que también los tienen ellos. El trabajo se completó durante unas semanas después del fallecimiento de Marilyn Monroe en agosto de 1962. Contiene 50 imágenes de la actriz, todas basadas en una fotografía publicitaria de la película Niágara. ¿Veis cómo son un montón de retratos, 25 retratos, que los sacan de una misma fotografía? Va cambiando la colorimetría. Los 25 cuadros situados en el lado izquierdo del díptico son colores brillantes, mientras que los 25 de la derecha se muestran en blanco y negro. En esta fotografía solo veis unos cuantos, ¿vale? Para que los veáis bien, pero que sepáis que tiene
En un lado blanco y negro, en otro lado color. Se ha sugerido que la relación entre el lado izquierdo y el lado derecho de la obra es evocadora de la relación entre la vida de la celebridad y la muerte. Recordad que lo pintó cuando Marilyn Monroe, o sea, terminó la serie cuando Marilyn Monroe acababa de fallecer. El trabajo ha recibido el elogio de escritores como la Academia y Crítica Cultural estadounidense, Camille Paglia, que es muy famosa, y muestra la multiplicidad de significados en la vida y legado de Monroe. O sea, lo que quiere transmitir Andy Warhol son las diferentes vidas que esta misma protagonista ha tenido a lo largo de su vida. La pieza, como digo, es propiedad de la Tate y fue nombrada el tercer pieza más influyente de arte moderno. O sea, está considerado pues como una de las obras más influyentes del arte moderno. Insisto, hay que destacar que la obra, digamos que está dividida como en dos cachos, una que representa la vida de Marilyn Monroe, que son las de color, y la de la izquierda, que son en blanco y negro, que representan la muerte. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos que cambiamos radicalmente de concepto del arte. De hecho, ya no es un lienzo siquiera, sino que es la decoración de un coche. Bueno, pues aquí nos vamos a detener un poquito menos porque quizás pues bueno, es un poco más complicado de entender, pero lo he puesto de ejemplo para que sepáis que Andy Warhol no solo pintaba en lienzo, sino que también hacía otra serie de obras de arte, como por ejemplo, pues decorar coches. Bueno, esto fue un procedimiento que no solo lo hizo Andy Warhol, lo hicieron muchos artistas de la época que lo denominaron como art car. Pues un art car es un vehículo con una apariencia modificada con la intención de reflejar una expresión artística personal. Cada artista pintaba un coche a su manera. Los artistas normalmente poseen y decoran su propio trabajo. En muchas ocasiones, estos propietarios visten de una manera muy similar a la decoración de sus coches cuando los muestran en público. Es decir, que es una especie de performance. Andy Warhol presentó este coche vestido él también como había pintado el coche. Estos automóviles proceden de propietarios de todas las clases sociales y muestran creencias y filosofías y preferencias por todos los grupos políticos. Es decir, que hay una gran variedad de performance de este tipo que se pusieron muy de moda en la época. Este es el ejemplo que hizo Andy Warhol, pero insisto, otros muchos artistas lo hicieron. Y tanto artistas de derechas como de izquierdas, o sea, fue un movimiento de la performance bastante importante que se unieron bastantes artistas. Otro de los ejemplos quizás más famosos es el cuadro de la obra que representa la Coca-Cola, ¿verdad? Pues Warhol es mejor conocido por sus famosas latas de sopa Camembert, que se complementaron aproximadamente al mismo tiempo que el de la Coca-Cola, que son 3, entre 1961 y 1962. Las latas de la sopa de Camembert comparten la idea de la cultura comercial de la serie de Coca-Cola de Warhol, o sea, el concepto es el mismo. Warhol comenzó a trabajar con botellas de Coca-Cola a principios de la década de 1950, cuando usaba imágenes de botellas de Coca-Cola de revista para recrear collages. A partir de ahí hizo un análisis de la Coca-Cola y realizó 15 piezas asociadas a Coca-Cola, es decir, 15 lienzos con la representación del botellín de la Coca-Cola. El concepto es exactamente el mismo, insisto, que el de la sopa Campbell's,
pero con diferente producto. Entonces, pues bueno, vemos como Warhol es un artista del siglo XX que ha llevado otro concepto a los más altos museos, ¿verdad? Siempre haciendo referencia a esa comercialización, a esa americanización de la sociedad. Espero que os haya gustado esta pequeña clase de Warhol y invitaros a que me sigáis la próxima semana, en la cual analizaremos al pintor hiperrealista Antonio López. Muchas gracias por todo, que tengáis una buena semana.